Bueno, pues aquí dice Las Tres Joyas, que es el nombre de la serie que estamos viendo en este momento. Como su nombre lo dice, pues las tres joyas son la joya del Buda, la dorada, la joya del Dharma, la azul, y la joya de la Sangha, que es la roja. Ahorita estamos analizando, estamos explorando la joya del Buda. Y la semana pasada hablamos, yo no sé cómo hacerlo para que eso no esté saliendo todo el tiempo en la pantalla, ¿verdad? Ahí ya no sale. Bueno, la semana pasada iniciamos esta exploración de la figura del Buda y lo que hicimos fue hablar del Buda histórico, hablar de la persona que fue Siddhartha Gautama, que nació en una familia real, en una familia de nobles, toda la trayectoria de vida que tuvo Siddhartha de joven y cómo llegó un momento en el que se iluminó, alcanzó el despertar y de ahí empezó a compartir sus enseñanzas. Dentro de 2 sesiones vamos a empezar a hablar más claramente de sus enseñanzas. Pero en esta sesión todavía vamos a hablar del Buda. Esta sesión y la siguiente tenemos Puya, pero la siguiente vamos a seguir hablando del Buda. Diferentes formas de acercarse a la figura del Buda. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo nos acercamos con la imaginación al Buda, cómo nos acercamos con nuestra mente, con nuestra capacidad de conectar con símbolos y con arquetipos, cómo esa facultad imaginativa del ser humano se puede usar de manera espiritual para ayudarnos a conectar con lo trascendental, ¿sí? ¿Y con quién conectamos? Pues precisamente con la figura del Buda y con todo lo que el Buda representa, ¿sí? Bueno, pues en la semana pasada, como les decía, hablamos de Siddhartha Gautama, que nació en Kapilavastu en el año de 484 antes de nuestra era, según los registros más, según digamos la versión más aceptada de la historia de Siddhartha Gautama. Esta es la zona que Kapilavastu está hoy en lo que hoy es Nepal, más o menos en el mapa se encuentra como por ahí, al pie de los Himalayas, ¿no? Está cerquita de la frontera norte de la India, y en aquel entonces, bueno, pues toda esta región, que es lo que ahora está en la cuenca del Ganges, que es la India, Nepal, Bangladesh, toda esta fue la zona que el Buda recorrió durante su vida, ¿no? Básicamente, sí, asociado a esta región geográfica. Como hablamos la semana pasada, Siddhartha a los 35 años de edad, después de un largo viaje de búsqueda, se sentó a la orilla de un río, decidido a alcanzar la iluminación, practicó, no sabemos durante cuánto tiempo, ¿no? Pero alcanzó este estado que conocemos como la iluminación, alcanzó este estado que en realidad lo que significa la palabra Buda significa el despierto. Lo que el Buda alcanzó fue el estado de Bodhi, que se traduce realmente como el despertar. Entonces, este estado de despertar, que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, digamos, del Buda en su mejor expresión, la compasión infinita, la sabiduría infinita que está representada por la mente del Buda. Entonces, digamos, esta es algunos aspectos históricos importantes de la vida del Buda, pues el más importante de todos es que alcanzó este estado del despertar. Después de alcanzar la iluminación, enseñó durante muchos años. Aquí tenemos una imagen en donde aparece en su primer discurso en el parque de Sarnath. Este es el parque de los venados en Sarnath. Y aquí fue donde dio su primer discurso a estos 5 discípulos, 6 aquí aparecen, pero en realidad son 5 y el escultor, ¿no? 5 discípulos que escucharon su primer discurso. Esta primera enseñanza de la que les hablaba ahorita, ¿no? El discurso de las 4 nobles verdades, que fue el primer giro de la rueda del Dharma. Vamos a hablar más de esto en otra sección de la serie, ¿no? Pero estoy haciendo referencia a estos hechos básicamente porque
nos remiten al Buda histórico, que fue el Buda del que estuvimos hablando hace 8 días. Después el Buda tuvo una sangha, una comunidad espiritual de discípulos que practicaron con él, que se fue haciendo cada vez más grande. Al cabo de los primeros 2 años se dice que ya tenía por lo menos 60 discípulos que se acercaron a él y que alcanzaron la iluminación. Y que el Buda mismo les dijo, váyanse por ahí a enseñar el Dharma por el beneficio de todos los seres. Y después tuvo una comunidad espiritual muy grande de ascetas, de personas laicas, de hombres, de mujeres, de todo tipo de extractos sociales, digamos, estaba representada su sangha muy diversa. Y el Buda caminaba por los diferentes lugares de esa región de la cuenca del Ganges, iba enseñando. A donde llegaba, se instalaba un tiempo y daba discursos, daba enseñanzas, permanecía sobre todo en la temporada de lluvias, se instalaban estos pequeños como retiros y ahí estaba varios meses impartiendo enseñanzas. Entonces el Buda pues vivió 80 años, tuvo una vida larga y más o menos a los 80 años alcanzó su parinirvana en el año de 404 antes de nuestra era. Parinirvana significa el nirvana supremo. El nirvana, digamos, es este estado de despertar, pero que ya es supremo en el sentido de que ya está libre de cualquier atadura que pueda estar representada por el cuerpo humano. Entonces es una iluminación suprema, ya libre de todo residuo asociado al samsara, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas esculturas del Buda en su parinirvana, que se le representa también, es común encontrar figurillas del Buda o rupas en esta postura acostado sobre su hombro derecho, que representa justamente el momento de la muerte del cuerpo físico del Buda. Entonces, bueno, pues algunos extractos muy, muy brevísimos de la historia de este ser humano ejemplar, maravilloso que fue el Buda y que alcanzó la iluminación. Y como mencionábamos en la semana pasada, bueno, ¿qué es lo que realmente se sabe de la historia del Buda? En gran parte, pues sí, hay evidencias históricas, por supuesto, de su existencia. Hay registros sobre todo de los reyes, de los nobles con los que él tuvo interacción, que obviamente todos esos registros quedaron por ahí en la historia. Entonces, los registros históricos probablemente son lo que representa, digamos, las evidencias reales más claras de su existencia y de su vida. Pero, por supuesto, su vida está llena de mitos, llena de leyendas, llena de símbolos. Me está costando mucho trabajo usar esta herramienta de señalar aquí, perdón, pero ya. Entonces, mitos, leyendas, simbolismo asociado a la vida del Buda. Y fíjense que los mitos y las leyendas y los símbolos en el caso de la vida del Buda, y ahorita lo vamos a ver más con otras maneras de acercarse a la figura del Buda, tienen un sentido espiritual muy importante, ¿no? Es muy importante acercarte a aprender sobre el Buda Gautama, ¿no? No nada más analizando el personaje histórico que fue, ¿no? Sino viendo cómo todos los mitos alrededor de su vida y de su historia apuntan en una dirección particular, apuntan en el sentido de abrir tu corazón, hacerte receptivo a la persona y a las enseñanzas que representa su existencia. Entonces, los símbolos y los mitos no tienen la función simplemente como de adornar y de ponerle así como que, ay, mira qué dato curioso, ¿no? Que aparecen ahí ciertos mitos. Por ejemplo, hay un mito muy bonito que dice que cuando, a ver si estoy en lo correcto, que cuando el Buda murió, estaba en un jardín de árboles de sal y que en el momento en el que murió empezaron a llover flores. Así, hay un mito que dice eso, ¿verdad, Gabriel? ¿Te suena? Sí, hay un mito que dice eso. En el momento en el que su cuerpo físico murió, empezaron a caer flores del cielo.
¿no? Entonces, bueno, pues eso puede uno decir que es parte de la historia, pues muy probablemente no, ¿verdad? Sin embargo, nos está hablando de un momento muy trascendental en la historia de la existencia humana, ¿no? El parinirvana del Buda. Y el parinirvana del Buda marcado, ¿no?, por una escena que desde el punto de vista de lo simbólico te comunica muchísimo, ¿no? Te comunica mucho el de pronto imaginar el parinirvana del Buda y estas flores cayendo del cielo. Te comunica precisamente lo trascendente de ese momento, ¿no? Entonces, ese detalle, digamos, mítico o simbólico, tiene una función muy importante desde la perspectiva de la aproximación que podemos tener hacia la figura de Buda. Entonces, hay que abrirnos a los mitos que vienen en la enseñanza de la historia del Buda, porque finalmente nos están tocando el corazón de una manera que va más allá de la cuestión factual y de los hechos exclusivamente eh, históricos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a acercarnos un poquito más hacia el tema de los símbolos que hay asociados a la figura del Buda y cómo podemos relacionarnos con esos símbolos. El Buda es también todo un símbolo, ¿no? El Buda como la figura de este ser humano sentado, muchas veces que se representa de color dorado, con la postura de meditación, con toda una serie de características fisonómicas que ahorita vamos a platicar, ¿no? Es un símbolo de un principio, que es el principio de la iluminación, ¿no? ¿Y cómo podemos aprender a relacionarnos con ese símbolo aparentemente con forma humana, pero que está apuntando a algo más, ¿no?, que es el principio de la iluminación? ¿Cómo podemos dejarnos tocar por esos elementos incluso artísticos, por esos colores, por esos arquetipos que están apuntándonos en esa dirección? Porque al aprender a relacionarnos con el símbolo, a través del símbolo podemos relacionarnos con aquello a lo que el símbolo apunta, que es el principio de la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, pues primero una cosa que hay que reconocer es que la presencia del Buda tenía un efecto impresionante sobre las personas con las que entraba en contacto. Aquí tenemos esta escena que aparece del lado izquierdo. Tenemos una representación del Buda dando su primera enseñanza a estos 5 discípulos. Estos 5 discípulos originalmente fueron ascetas que practicaban prácticas ascéticas con Siddhartha antes de que fuera el Buda, ¿no? Ya desde antes de que Siddhartha fuera el Buda, ya estos ascetas admiraban mucho a Siddhartha por la gran entrega y la gran profundidad con la que Siddhartha practicaba el ascetismo, ¿no? Llegó un momento en el que Siddhartha se dio cuenta que por ahí no iba el camino, se alejó de esas prácticas ascéticas tremendas y se fue en una búsqueda solitaria hasta que alcanzó la iluminación, con lo cual estos primeros discípulos, estos amigos suyos, se alejaron de él diciendo, uy, no, pues con Siddhartha ya no se puede contar, ya abandonó la práctica, ¿no? Entonces estos 5 discípulos se habían alejado de Siddhartha y después el Buda alcanzó la iluminación y fue a buscar a estos 5 discípulos, estos 5 amigos, podríamos decir, porque ya no eran sus discípulos para ese momento, ¿no? Fue a buscar a estos 5 amigos suyos, pues para ver si podía enseñarles el Dharma, para ver si ellos podían ser receptivos a lo que él tenía que decirles, ¿no? Entonces el Buda se acercó a ellos y ellos primero como que dijeron, no, pues ahí viene Siddhartha, ¿no? No le hagas caso, ¿no? Pero aparentemente la presencia del Buda era tal en ese momento que estos 5 discípulos no pudieron más que sentarse a sus pies a escucharlo, ¿no? Aparentemente la leyenda cuenta que la presencia del Buda, su porte, la manera en la que caminaba, la brillantez casi de los colores con los que venía vestido, ¿no?, que dicen que era una cosa impresionante. Entonces, la iluminación del Buda transpiraba por los poros de su piel, se le notaba
a leguas, ¿no? Lo veías a la distancia y decías, ¿qué tiene ese hombre, no? Entonces la presencia del Buda tenía un efecto impresionante sobre las personas con quienes entraba en contacto. Aquí en la parte de abajo tenemos a una representación como de dibujos animados, ¿verdad? Del Buda predicando delante de una gran audiencia de practicantes laicos, de practicantes ascetas, monjes, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos en la literatura que hablan de que en el momento en el que un discípulo se acercó al Buda, en ese momento el Buda dijo 3 palabras y el discípulo alcanzó el estado de percatación, mínimamente, ¿no? Si no es que alcanzó también el estado de despertar. Pero por lo menos alcanzó un nivel de logro espiritual impresionante, simplemente por entrar en contacto con él. O sea, parece que el Buda tenía ese efecto, ¿no? Solamente que el Buda dijera unas cuantas palabras a una persona que venía a buscar sus enseñanzas, lograba un giro impresionante en la mente de esa persona. Bueno, tenemos a discípulos del Buda como Shariputra, por ejemplo, que se dice que nada más de entrar en contacto con él, nada más de escuchar algunas de las palabras que el Buda decía, ni siquiera dichas por el Buda, dichas por su primo, Moggallana, ¿no? Pero simplemente de escuchar algunas de las palabras que el Buda decía, estos discípulos entraban en un estado de percatación, en un estado de comprensión trascendental, que ya era, digamos, casi que un pasito para la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, la presencia del Buda tenía algo increíblemente fuerte. Ahora, después, a sus 80 años, el Buda alcanzó su parinirvana y durante mucho tiempo, digamos, la inmediatez histórica de la vida del Buda resonó como un eco durante mucho tiempo. Te podrás imaginar que 10 años después de la muerte del Buda, 15 años, 20, 100 años después de la muerte del Buda, todavía su presencia como que por ahí andaba casi como que tangible en el aire, ¿no? De tal manera que durante mucho tiempo no hubo representaciones pictóricas ni esculturas del Buda. No se le representaba porque de alguna manera la gente podía como entrar en contacto con él simplemente a partir de escuchar de él, a partir de gente que lo había conocido, podría ser, ¿no? Entonces estaba todavía por ahí. Entrar en contacto con él implicaba de alguna manera recibir los beneficios de su influencia, ¿no? Así, esa influencia que el Buda podía tener sobre la gente cuando tú te sentabas junto a él, ¿te podrías imaginar lo que ha de haber sido aquello, no? Estar sentado en el bosque, el Buda ahí, y tú meditando con él, ¿no? Esa presencia, casi te puedes imaginar cómo casi a la distancia se podía casi tocar, ¿no? Entonces, esa influencia que podías recibir de él. En un inicio, pues, podías entrar en contacto con él aún a pesar de su ausencia, precisamente porque de alguna forma estaba presente todavía a partir de la presencia de sus discípulos. Pero eso poquito a poco, obviamente, se empezó a disolver, poquito a poco esa presencia tan tangible se empezó a disolver con los años a través de la historia, ¿no? Durante mucho tiempo, más adelante, entonces, sí se le empezó a representar, pero inicialmente no se le representaba con forma humana. Hubo toda una época que se le conoce como la época anicónica, es decir, sin íconos, la época sin íconos, que más o menos entre el siglo I y el siglo II antes de nuestra era, en ese entonces, empezaron a ver estas representaciones, por ejemplo, como unas huellas. Se le representó inicialmente como unas huellas, simplemente como dos pies ahí parados, ¿no? Que representaban miren cómo en estas huellas aparecen 2 ruedas, en un pie y en el otro, que son las ruedas del Dharma, precisamente, ¿no? El Dharma Chakra aparece en las huellas del Buda.
Otra forma en la que se le representó fue a través de estupas. Esta es una de las estupas más antiguas. Las estupas eran estos como montículos eh, mortuorios que originalmente están diseñados para guardar las reliquias de una persona que murió. Entonces, cuando el Buda murió, sus reliquias, sus restos, fueron guardados en 8 estupas que se repartieron por diferentes partes de la India. Entonces, originalmente, cuando se quería invocar, digamos, la presencia del Buda, simplemente se representaba a través de una estupa. La estupa que representa sus reliquias, que representa sus restos, que representa su vida y su muerte, ¿no? En otros momentos se le representó también como un elefante, por su sabiduría, por su quietud. Se le representó también como un león por ahí. De hecho, se habla de la palabra del Buda y de algunos pasajes específicos de las escrituras budistas. El Buda hablando se dice que es el rugido del león del Buda. Entonces el Buda se le representa también como un león. Se le representa también como un árbol, y fíjense, aquí tenemos una de las primeras representaciones del Buda en forma de árbol, ¿no? De hecho, tenemos aquí personas adorándolo, dándole ofrendas, haciéndole reverencias, ¿no? Entonces, obviamente no es un árbol común y corriente, es el árbol que representa al Buda, porque finalmente el Buda se iluminó debajo de un árbol, del árbol Bodhi. Entonces, el árbol tiene una simbología importantísima en la iconografía budista y en las representaciones de la mente iluminada. Simplemente no representas a la mente iluminada, no representas al ser humano, no representas a la persona, representas al árbol y de alguna manera el árbol lo dice todo, ¿no? Aquí tenemos una de las representaciones del Buda en forma de estupa, también con seres humanos haciéndole reverencias y haciéndole alabanzas, ¿verdad? Y también se le representó en la manera de una rueda en este caso de muchos rayos, que es la rueda de sus enseñanzas, la rueda del Dharma. Entonces ahí tenemos algunas de las representaciones, de las primeras representaciones del Buda. O sea, en el momento en el que la presencia física del Buda empezó a desvanecerse en la historia, entonces se le empezó a representar, pero fíjense, se le empezó a representar prácticamente 3 siglos después de su muerte, 2 siglos después de su muerte, ¿no? Entonces, durante unos 200 años al Buda ni siquiera se le representó. Y en estas primeras representaciones, todavía antes de nuestra era, ¿no? Antes de la era común, tenemos representaciones que todavía no tienen forma humana. Qué curioso que el Buda se le representó originalmente en formas, no se le representó en forma humana, sino en todas estas distintas versiones, ¿no? Que a su vez, fíjense qué bonito que no se le represente de manera humana, porque, y esta es una discusión que se lleva a cabo también en otras religiones, ¿no? En otras tradiciones espirituales. ¿Cómo se representa lo sagrado? ¿No? ¿Cómo se representa lo sagrado? ¿Qué tipo de forma le podemos dar a algo que no es ni siquiera pronunciable, que no se puede pronunciar con palabras, menos aún le podemos poner ahí una forma de una personita ahí sentada, ¿no? ¿Cómo? Pero sí es lo sagrado, pero sí es lo trascendental, pero sí es la iluminación. ¿Cómo la vas a comunicar en la manera de un ser humano, no? Algo que está, digamos, de pronto en principio tan distante de nuestra experiencia humana no iluminada, ¿no? Entonces, por eso fue que inicialmente se estuvieron utilizando estas distintas formas de representar. Ya después, sobre todo cuando la época mahayana del budismo empezó a adquirir más fuerza, que más o menos fue en el siglo I de nuestra era, en el siglo I de nuestra era, empezaron a ver las primeras representaciones del Buda con forma humana. Inicialmente se le representó en frisos o bajorrelieves que se usaban para decorar estupas y que hacían referencia, por ejemplo, como este de aquí, que es de la época de una zona que se llama Gandhara, que está en el actual Pakistán, en el siglo II y III de nuestra era, ¿no? Miren qué hermoso friso, ¿no? Que representan episodios de la vida del Buda.
En este momento los artistas empezaron a comunicar significados particulares de estas imágenes a través de marcas corporales específicas. Por ejemplo, desde este momento empieza a surgir ya esta especie de protuberancia en la cabeza del Buda. Desde este momento empiezan a aparecer gestos particulares en las manos que se llaman mudras, ¿no? Que tienen un significado particular, que tienen un simbolismo particular, ¿no? Entonces, miren, esta es una imagen del siglo II o III de nuestra era, o sea, antiquísima. Pero son de las primeras representaciones del Buda con forma humana. Fueron de prácticamente 400 años después de la muerte del Buda. 400 años después de la muerte del Buda, empezó a aparecer el Buda con forma humana. Y empezó a aparecer el Buda con forma humana, pero si se fijan, no es cualquier forma humana, ¿no? Ya en esta misma imagen podemos ver que pues, no se parece tanto a las demás formas humanas, ¿verdad? Entre otras cosas, es más grande, ¿verdad? Viene sentado en un trono, tiene muchas veces una especie de aureola alrededor de su cabeza, y tiene toda otra serie de simbolismos y de señas, digamos, que obviamente no están representando a un ser humano común y corriente, ¿no? Están representando a lo sagrado con forma humana. Están representando a lo trascendental con forma humana. Tenemos ya también en el siglo I y en el siglo II, esta es una imagen también de Gandhara. Ahora me dio por poner esculturas en lugar de pinturas, pero creo que en las esculturas está el aspecto tridimensional, ¿verdad? Que le da una apariencia, pues obviamente muy vívida, ¿no? A todas estas representaciones del Buda. Esta representación de Gandhara y otras también se piensa que tienen como una influencia del arte griego que llegó hasta el noroeste de la India, ¿no? Hay muchas características de este tipo de imágenes que si uno las compara con esculturas griegas de la misma época, tienen como que un parecido muy grande. Entonces, se piensa que Gandhara en particular tuvo una influencia muy importante de la iconografía greco-romana, ¿no? Después, probablemente las figuras que empiezan a ser así como más grandiosas son las del periodo, dentro del arte budista, un periodo que se conoce como el periodo Gupta, que va más o menos del siglo IV al siglo VI de nuestra era, y que se considera, digamos, la época de oro del arte budista en la cultura india, ¿no? Durante esta época se definieron los rasgos y los elementos que caracterizaron, pues hasta nuestros días, a las imágenes del Buda. Entonces, más o menos entre el siglo IV y el siglo VI, pues todas estas características con las que ahora identificamos al Buda, ¿no? Su postura y la serie de rasgos y de adornos y características que aparecen en sus representaciones, vienen desde aquel entonces, vienen, digo, de hace 1500 años, ¿no? Digamos, podríamos decir que es una especie de canon iconográfico que después influenció al resto de Asia, ¿no? Entonces aquí tenemos una de estas figuras que viene de la ciudad de Sarnath, justamente de ahí de donde el Buda dio su primer sermón. Esta imagen en particular es una escultura del siglo V de nuestra era. Entonces, bueno, fíjense toda la diversidad de imágenes que empezaron a surgir. Tenemos toda una serie de características, por ejemplo, en los Budas de Birmania. Aquí tenemos un Buda birmano que tiene la característica de que siempre son de color dorado. Bueno, no siempre, pero es una de sus rasgos constantes, ¿no? Después tenemos, en el caso de las representaciones de Tailandia, tienen esta cosita sobre la cabeza que es como una llama de fuego sobre la cabeza. Estas son características de las figuras tailandesas. Luego, los budas chinos es muy común que tengan, por supuesto, rasgos un poquito más redondeados en la cara. Y hay representaciones incluso como esta de acá de la derecha arriba, que es un Buda gordito,
que bueno, en algunas representaciones como esta se dice que ni siquiera es realmente el Buda, ¿no? Es un monje, un practicante budista, o incluso hay algunas representaciones del Buda gordito que se dice que son el Buda Maitreya, ¿no? Pero estas representaciones del Buda gordito las encontramos, el Buda gordito y risueño, ¿no? Las encontramos solamente en algunos lugares de China, ¿no? Entonces, de hecho, no son la forma más común de representar al Buda, ¿no? Quizá algunas de las formas más comunes, pues son las formas birmanas o tailandesas, o por supuesto todas las representaciones indias, como las que acabamos de ver en las transparencias anteriores. En Japón es muy común, aquí tenemos a un Buda parado, que es una figura de madera japonesa, en donde alcanzamos a ver algunos atributos que parecieran ser femeninos, ¿no? Estas son características de Japón o de algunos lugares de China. Entonces, a pesar de que hay características distintas entre estos budas, hay algunas características que se mantienen a través del tiempo. Y este es, digamos, este canon, digamos, iconográfico del que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la postura meditativa. La postura meditativa, hay veces que es una flor de loto completa, como la que alcanzamos a ver en la escultura de Birmania, es un loto completo. Aquí tenemos la famosa postura birmana, que en este caso está en una rupa tailandesa, con una pierna arriba y la otra abajo, ¿no? Aquí tenemos otra postura, ligeramente diferente, pero ese tipo de posturas, de pronto se empieza la postura del Buda parado, por supuesto, la postura del Buda en parinirvana, son nada más unas cuantas posturas que son características de las representaciones del Buda. Entonces, estas son una de las constantes. Otra de las constantes que aparece es, por ejemplo, las orejas largas, que parece que eran un símbolo de la realeza en la India de aquel entonces. Otra es la protuberancia en la cabeza, el uso de las túnicas de renunciante, ¿no? Generalmente, como tenemos la rupa de aquí, ¿no? Con el hombro derecho descubierto, como aparentemente lo usaban sus discípulos y los renunciantes, los ascetas de aquella época, ¿no? Y los mudras, los gestos de las manos, también son un rasgo característico de las representaciones del Buda. Aquí tenemos este rasgo, este mudra, que es uno de los rasgos más constantes con el que encontramos representado al Buda histórico, al Buda Shakyamuni, con la mano izquierda en postura de meditación, como la alcanzamos a ver aquí, y la mano derecha tocando suavemente la tierra en el momento en el que el Buda alcanzó la iluminación. Ahorita no les voy a contar la historia, porque ya la conté la semana pasada, pero este mudra representa justo ese momento en el que el Buda alcanzó la iluminación. Y así se le representa en muchísimas imágenes, como podemos ver aquí, estas dos tienen ese mudra, ¿no? Y si no me equivoco, esta rupa también tiene ese mudra. Entonces, más allá de que las figuras del Buda son muy bonitas, ¿verdad? Y que realmente son súper inspiradoras. Yo, hoy en la mañana que estábamos meditando aquí, que Bharati, Paul y yo, estaba yo viendo esta rupa, ¿no? Porque hace poquito di una charla en la Convención Internacional de nuestra orden y justamente estaba hablando yo de un momento, en mi charla de ese momento, un momento de contemplación de una rupa, ¿no? La profundidad de la relación que puedes establecer de pronto simplemente con la contemplación de la imagen de la iluminación con forma humana. Eso es, ¿no? Y cómo algunos artistas verdaderamente logran, con una maestría impresionante, comunicar la iluminación en esa mirada, ¿no? En ese porte, en esa belleza. Hay algo que verdaderamente, bueno, o no, ¿verdad, Claudio? Nada más de verla. Dices, ¿qué onda? ¿No? De verdad te toca el corazón, ¿no? Y esa es la función de este tipo de representaciones.
tienen una función, no nada más son un adorno, no nada más son muy estéticas, tienen la función de invocar y de prender una llamita aquí en el corazón, de esta conexión con lo trascendental de la que hablábamos ahorita, ¿verdad, Sabina? Esta conexión con lo trascendental que puede venir desde la contemplación de estos símbolos, de los símbolos que están aquí representados. Simplemente el símbolo de un ser humano sentado en meditación, con esa calma en el rostro, ¿no? Con esa tranquilidad, con esa prestancia, ¿me entienden? Con esa belleza. Comunica muchísimo y entonces esa comunicación tiene toda una función espiritual. Y desde muy temprano en la historia del budismo, los practicantes budistas se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que esta comunicación se puede, digamos, utilizar como una herramienta de práctica espiritual. Se puede utilizar para ayudarnos a entrar en contacto con aquello, los practicantes budistas, que estamos intentando hacer, pues estamos intentando alcanzar la iluminación. Y cómo la conexión con estas imágenes de la figura del Buda, a través de la imaginación o a través del arte o a través de los símbolos, tiene la función verdaderamente de acercarte, de ponerte en ese camino mucho más tangiblemente hacia la iluminación. Porque te meten en un camino que no tiene que ver nada más con el aprendizaje de principios y de filosofías y de conceptos, ¿no? Sino que tocan otra parte de tu ser, tocan esa parte de tu ser que responde a la poesía, que responde a los colores, que responde a las imágenes, ¿no? La parte, digamos, del inconsciente. El inconsciente, que aquí está Lupita, que es psicoanalista y que sabe de estos temas de las representaciones de los sueños, de todo lo que, los símbolos que aparecen en los sueños y que vienen del inconsciente. Bueno, esos símbolos también se comunican en imágenes como la del Buda. Y entonces llegan a unas profundidades a las que no tenemos acceso desde la conciencia, ¿no? No tenemos acceso a esas profundidades de otra manera que no sea a través de la ruta que abren los símbolos y los arquetipos en nuestra psique, ¿no? Entonces es un descubrimiento maravilloso, ¿verdad? Que los seres humanos practicantes budistas del siglo I, del siglo II, del siglo V, se dieron cuenta que podían trabajar espiritualmente con eso, con esa respuesta que tenemos hacia lo simbólico y la representación de lo simbólico en la figura del Buda, ¿no? Entonces, pues podemos aprender a experimentar la presencia de la influencia del Buda, no nada más a partir de su historia, digamos, de su ejemplo, que es lo que tenemos en el Buda histórico, sino también a través de los mitos, las leyendas y los símbolos, que es, digamos, el Buda arquetípico. Y de lo que vamos a hablar dentro de 15 días es de la tercera aproximación para acercarnos al Buda, que es, digamos, viendo al Buda como un principio, ¿no? El principio trascendental, el principio de la iluminación, ¿no? Para ustedes que me están oyendo y que tal vez puedan escuchar esto en otros términos, es, digamos, el Buda del Nirmanakaya, el Buda del Sambhogakaya y el Buda del Dharmakaya. No voy a entrar en esos conceptos ahorita, pero son finalmente estas distintas formas de acercarse a la figura del Buda, ¿no? Hay una historia muy bonita de un practicante que se llamaba Pinguilla. Pinguilla fue discípulo del Buda y en algún momento se separó del Buda y estaba lejos de él y le estaba narrando a un brahmin, ¿no? Le estaba narrando las cualidades del Buda. Es que mi maestro tiene esta cualidad y esta otra y esta otra, ¿no? Entonces este brahmin le pregunta, oye, pues si tienes tanto amor y admiras tanto a tu maestro, ¿cómo es que puedes estar separado de él, no? Y Pinguilla le dice, pues no estoy separado de él. Pinguilla le dice, yo puedo ver a mi maestro con mi mente tan claramente como con mis ojos, tanto en la noche como en el día. No hay un momento en el que esté separado de él.
Entonces Pinguilla ahí está hablando como, y aquí estamos hablando del Canon Pali, de las enseñanzas más tempranas del budismo, ¿no? Como desde esa entonces los practicantes reconocían que podían acceder al Buda a través de su imaginación. Y no nada más eso, porque este sutta, el sutta de Pinguilla, al final del sutta, Pinguilla recibe una enseñanza del Buda desde su imaginación. O sea, lo que nos está diciendo esta enseñanza es que la presencia del Buda en la imaginación de Pinguilla era tan vívida que incluso Pinguilla podía recibir enseñanza a través de esa conexión, ¿no? Así de vívida y así de viva y de real era esa conexión imaginativa con el Buda, ¿no? Entonces, esta aproximación de Pinguilla fue precisamente la aproximación que decidieron utilizar muchos otros budistas. Dijeron, ok, sí, pues vamos a imaginar al Buda. Vamos a dedicar a sentarnos en meditación, a imaginar al Buda y a conectarnos con él desde la imaginación, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, algunas de las, aparentemente, además, ni siquiera fue que los budistas se sentaran a decir, a ver, a proponérselo, ¿no? Vamos a imaginarnos al Buda. El Buda empezó a aparecer en las mentes de los meditadores de manera natural. Y aparentemente empezó a aparecer con una serie de rasgos. Aquí tenemos específicamente lo que mencionábamos, su mudra, tocando la tierra, en la otra mano un cuenco de mendicante, sus túnicas, los hábitos, muchas veces con el hombro derecho descubierto. Aquí tenemos su cabeza con este tocado que aparentemente es así como pelo chinito, 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 pero en realidad son caracolitos, ¿no? Tenemos aquí esta protuberancia que se llama Unisha, que se supone que representa la sabiduría. Tenemos sus orejas largas, tenemos sus cejas juntas, muchas veces un punto ahí en el centro de la frente, que muchas veces está sentado sobre un loto, en postura del loto completo, ¿no? Entonces ahí tenemos todos esos rasgos de la iconografía budista que empezaron a representar, digamos, al Buda idealizado. El Buda idealizado. Este no necesariamente representa a Siddhartha Gautama, quien fue el Buda, representa a la iluminación con forma humana, con la forma de Siddhartha Gautama, ¿no? Pero estas cualidades que tiene esta rupa, esta figura, de alguna manera buscan representar las cualidades de la mente iluminada, ¿no? La sabiduría, la calma, la compasión, la ecuanimidad, todo eso lo podemos ver ahí, en esa figura, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, las imágenes del Buda surgieron en la mente de los practicantes, comunicando cualidades del Buda a través de símbolos. Se empezó a practicar activamente la visualización y con el tiempo empezaron a surgir nuevas imágenes que representaron cualidades específicas de la mente iluminada. Cualidades como, por ejemplo, la valentía, la generosidad, la sabiduría, la compasión. Uy, ya se soltó el agua. Qué bonita la lluvia. Pues todas esas cualidades que posteriormente empezaron a adquirir representaciones de Budas en sí mismas, ¿no? Empezaron a surgir otro tipo de Budas de distintos colores que siguen siendo el Buda, ¿no? Pero buscan representar cualidades específicas de la iluminación. Por ejemplo, Amoghasiddhi, que es el Buda verde de acá, representa la cualidad de la valentía. Akshobhya, el Buda azul, representa la cualidad de la sabiduría, simplificando así muy grandes rasgos. Ratnasambhava, la cualidad de la generosidad, él es de color amarillo. Y el Buda rojo, Amitabha, representa, podríamos decir, el amor, la compasión, el aprecio, la sabiduría de la compasión, podríamos decir. Aquí tenemos a Vairochana, el Buda blanco, que de alguna manera resume las cualidades de todos los demás. Y así aparecieron muchas otras figuras búdicas a lo largo de la historia, que fueron figuras con las que han sido figuras con las cuales los meditadores se pueden relacionar. Y a partir de esa relación en la meditación, en la imaginación, con estas figuras búdicas,
tú mismo empiezas a entrar en contacto con esas cualidades, empiezas a potenciar en ti mismo esas cualidades. Entonces, bueno, pues hasta ahí quisiera dejar la presentación de hoy y quisiera...